¿Cómo están, queridos amigos? Quiero en este video continuar con lo que habíamos visto acerca de qué leemos. Recordarán que habíamos hablado de, bueno, que leemos la Biblia, hablamos de qué es lo que decidimos dejar a un costado, ¿verdad? Y no tomar como parámetro de verdad. Continuando con esto, ustedes habrán visto que nos referimos a formas en las cuales puede leerse las escrituras. Y hablamos, por ejemplo, de la forma a través de porciones, lo que les dije que se denomina parashot en hebreo, la forma de leer a través de sedarim, que son pequeñas porciones más chicas, ¿sí? Si, por ejemplo, las parashot anuales nos dan un total de 54 porciones, los sedarim nos dan alrededor de 174 para leer todo el Pentateuco en 3 años. Obviamente, si aquellos son más o menos 101 versículos, las parashot, los sedarim son un tercio de esto, más o menos, entre 30, 40, quizás a veces un poco menos, de acuerdo a cómo se va ordenando la escritura, cómo se va ordenando incluso la liturgia trianual. Ahora bien, hay hermanos que por ahí me consultan de dónde surge esta división en porciones. Bien, en primer lugar les debo decir esto. La lectura en porciones, como les dije antes, no es algo nuevo, ¿sí? Ya en tiempos de Yeshua, en tiempos bíblicos, llamémosle, en tiempos del Nuevo Testamento, la lectura en porciones ya se hacía. Aunque bueno, todos los indicios nos dan que la lectura era en 3 años, era trianual, algo similar a los Sedarim, de los cuales hemos hablado. Pero pensando en el modelo anual, en el modelo que nos lleva a leer toda la escritura en un año, el modelo de las 54 porciones, quisiera comentarles que este es un modelo que se recibe a partir del judaísmo. Y aquí tienen un ejemplo, más claro imposible diríamos, de que nosotros no rechazamos y no dejamos de lado todo aquello que nos pueda ser útil, aquello que nos pueda servir. Y este es un ejemplo. ¿Por qué? Porque el modelo de 54 porciones anuales es un modelo bastante útil y es un modelo que, de acuerdo a cómo se utiliza en la actualidad, fue desarrollado por un llamado sabio judío. Me estoy refiriendo a Maimónides, o dicho en hebreo Rabí Moshe ben Maimón. Este fue un sabio que algún día vamos a hablar de sus orígenes, pero que estableció el modelo de la lectura anual en 54 porciones en un compendio de varios libros, lo cual él llamó Mishneh Torah. Este libro él lo escribió estando en Egipto y lo terminó alrededor del año 1180, con lo cual obviamente podemos decir que el modelo actual de división de las escrituras en parashot no es un modelo similar al que se usaba en tiempos de Yeshua, ¿verdad? El modelo que uno puede ver actualmente en el judaísmo y que usan muchos grupos y que nosotros hemos compartido precisamente para poder explicar las escrituras conforme a lo que otros hermanos en otros lugares están viendo, es un modelo que existe desde el siglo XII, como les dije, desde el año 1180. Antes, estas lecturas, tal cual se dicen en la actualidad, no existían. Debe haber hermanos que no sepan a qué me estoy refiriendo, entonces les voy a dar un ejemplo. Eh, una de las porciones es la porción número 49 y lleva un nombre. Esta porción se llama Kitetse. Esta porción, por ejemplo, comprende, dentro del libro del Deuteronomio, desde el versículo 10 del capítulo 21 al versículo 19 del capítulo 25. Abarca todos estos versículos y, como les dije, recibe el nombre de Kitetse. ¿A qué responde este nombre? ¿Por qué esta porción tiene un nombre? Bueno, el nombre responde muchas veces a la primera palabra, ¿sí?, que contiene, dada en el primer versículo de esa porción, o a la palabra más importante, ¿sí?, o al vocablo más importante, armado en el primero o el segundo versículo. Por ejemplo, si ustedes ven el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 10, van a ver que comienza diciendo, cuando salgas para la guerra. Eso en hebreo se dice, kitetse la milhamá. Los versículos continúan diciendo cuando salga para la guerra y encuentres una mujer de tus enemigos que te resulte atractiva. Bueno,
Esto continúa, ¿verdad? Podemos ir a la escritura y leerlo completamente. Pero lo interesante de esto es, bueno, que comienza así, kitetse, kitetse, porque después continúa diciendo kitetse la milhamá. Kitetse significa cuando salgas. Entonces, el nombre de esta porción en hebreo es kitetse. Cuando nosotros tenemos que hablar de las porciones y tomando esta división que nos viene del judaísmo, lo hacemos por lo general en castellano, obviamente para que el creyente pueda saber a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la primera de las porciones es la porción llamada en hebreo Bereshit, comienza en Génesis 1:1. ¿Por qué? Porque Bereshit es el comienzo en hebreo de las escrituras. Las escrituras en hebreo comienzan Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz. En el principio, que es lo que significa Bereshit, Elohim et creó los cielos y la tierra. Otra de las porciones se llama Noaj, por ejemplo, en hebreo, que significa Noé. Como les digo, esta división la hizo Maimónides, la puso en el capítulo 8 de Mishneh Torah, donde, bueno, toca otros temas, como por ejemplo el de los flecos, y varios temas muy interesantes y obviamente muy, muy importantes de aprender. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros venimos aclarando que tomamos del judaísmo aquellas cosas que no sean contrarias a las escrituras y que nos puedan ser útiles, que nos puedan servir. Y claro, ya lo expliqué en otro video, obviamente, rechazar todo esto sería rechazar a un pueblo, rechazar una cultura y rechazar a los hermanos de la casa de Judá y las cosas buenas que nos han dado. Nuevamente hago hincapié en esto. Tomar estos ejemplos, estas cosas buenas, estas cosas útiles, no implican judaizar. Nosotros podemos tomar otros tipos de parámetros en la escritura, otros tipos de porciones. De hecho, en nuestro grupo hacemos algo que hoy por hoy no se está haciendo. Y es precisamente también tomar los evangelios y dividirlos en porciones. Nosotros de esta forma también tenemos un acceso completo en porciones a los evangelios. Y es así que, de acuerdo a una división en la cual le damos un nombre específico a cada una de esas porciones, nosotros también tenemos una lectura completa de los evangelios. Como les dije, existen muchas formas de acercarse a las escrituras y en este caso esa división en porciones proviene del judaísmo. ¿Nos sirve? Sí, es válida, no contradice las escrituras. No nos olvidemos algo, por ejemplo, hermanos, que la división en versículos, por ejemplo, que tenemos en las escrituras, no proviene de ningún grupo mesiánico ni de ningún grupo creyente en Yeshua. La división en versículos que es tan útil, como por ejemplo yo lo utilicé recién cuando les dije que la porción 49 comienza en Deuteronomio capítulo 21 versículo 10, esta división también fue creada en algún momento y fue creada por cristianos. Entonces, quien quiera usar esto porque fue hecha por cristianos no lo va a hacer. Bueno, les comento por ejemplo que en el judaísmo religioso la porción en versículos, la división en versículos y en capítulos, creada por cristianos, también es usada por judíos. Bien, queridos hermanos, esto fue para aclarar un poquito más las cosas y para aclarar por qué leemos en porciones y cómo ordenamos estas porciones. Mi nombre es Ricardo, pido que Yahweh los bendiga y los proteja. Y nos vemos en el próximo video. Shalom.